Capítulo 1136 del manga de One Piece, un país que espera la llegada del sol. Y después de un buen tiempo de vacaciones en One Piece, retomamos este 2025 con un capitulazo. Pero antes tenemos la mini historia de la peregrinación de Yamato por los templos de Wano, volumen 22, titulado Una guarida secreta en las profundidades de Udon. Y me emociona mucho ver esta mini historia porque significa que en los capítulos que vienen vamos a saber más de lo que pasó con los Tobiropo, que tenía muchas ganas de saber de ellos. Aquí Yamato lleva a Holdem hasta este pequeño templo con la cara de Hus Hus. Seguramente Holdem ahora se encuentra al servicio de este ex Tobiropo. Así que el primer personaje que vamos a ver de estos Tobiropos va a ser Huizu. Y no se me hace extraño que tenga su propio templo con su cabeza ahí gigante, porque en Onigashima pues él tenía un área que se llamaba el Neko Café, que era una especie de hábitat para gatos pero gigante, donde Huizu residía con el resto de sus nakamas, todos con apariencia felina. Probablemente por dentro también vaya a ser así. No sé si este Tobiropo también vaya a seguir en contacto con sus antiguos nakamas felinos, lo que me hace pensar que probablemente haya más templos con los demás Tobiropos, porque cada uno tenía su séquito de nakamas que lo acompañaban. Así que probablemente también veamos el de Sasaki, el de Black Maria. Uruti y Peshua no tenían personas bajo su mando, y pues Yes Drake tampoco los tenía. Pero lo que más me emociona es que vamos a ver a Uruti. Si vamos a ver a Who is Who, pues seguramente terminaremos viendo a Uruti y a Peshua, sobre todo a Uruti, que es mi personaje femenino favorito, y tenía muchas ganas de saber de ella, qué es lo que va a hacer ahora que Kaido cayó, si se va a quedar en Wano, si se va a ir con Peshua a otro lugar. Y probablemente el carpintero Minamoto fue secuestrado con el propósito de construir el nuevo templo de Who is Who, y por qué no el de los otros Tobiropo. Y lo primero que me llama la atención de este 1136 es la pose del pequeño Colón que va corriendo por ahí mientras los Mugiwaras están disfrutando de un brindis con los gigantes. Me llama la atención que tiene la misma pose de Nika, que por cierto en este capítulo se va a hablar un poco más sobre él. Y desde la primera vez que lo vi pues sentí esta energía de un personaje protagonista que podría serlo en el futuro. Quién sabe si Oda nos estará diciendo algo con la pose de Colón en este capítulo, pero me llamó bastante la atención. Y luego tenemos a Yorul hablando con Luffy acerca de muchas cosas. Se cuentan muchos datos, por ahí los Mugiwaras conviviendo con los gigantes, y Yorul nos habla acerca de que las personas que llegan a Elbaf piensan que el mundo infernal es el mismo Elbaf y se retiran, no logran llegar hasta el mundo solar. Un dato interesante porque podría justificar la no presencia de algunos personajes en el futuro. Y se habla acerca de Ors y nos dice que es considerado como un infame guerrero y que la gente de Elbaf le teme. No se nos dice nada más acerca de él, si vivió en Elbaf un tiempo, si hay más gigantes ancestrales como él, que lo sabemos, pero me hubiera gustado que los gigantes en persona nos dijeran más información. Espero que no sea lo último que nos digan acerca de Ors en este arco. Y por ahí Usopp mintiendo, ya empezando con las mentiras en este arco, pues dice que él fue el que le dio el golpe final. Solo espero que Usopp se ponga las pilas y realmente se vuelva un guerrero valiente para el final de esta saga, de este arco. Y luego dentro de la convivencia de los Mugiwaras con los gigantes hay una parte interesante que me llamó la atención de Brook, porque los gigantes pues lo encuentran extraño al ser un esqueleto viviente y le preguntan su origen, de qué país viene. La traducción aquí cambia un poco, hablando del concepto de país y tribu. En una traducción le preguntan de qué país viene, y en la otra traducción le preguntan de qué tribu procede, entonces es un poco diferente. Pero suponiendo que en la traducción en la que le preguntan de qué país proviene sea la correcta, pues me llamó la atención el hecho de que Brook no quiso revelar el nombre del país, porque él sabe perfectamente a qué país pertenece o perteneció, pero aún así no quiso decirlo y les dio una respuesta bastante romántica, como Oda acostumbra en los SBS a contestar a los lectores de su manga. Pues Brook también les contesta de esa forma, diciendo que viene del país donde reina la música. Así que me pareció curioso que Oda no quisiera revelarlo aquí. No tendría nada de malo, la gente empezaría a especular sobre esto, se actualizarían las bases de datos de One Piece acerca de Brook. Entonces no entiendo por qué Oda no quiere revelarlo, a menos de que esté esperando revelarlo pues ya para el final de la historia o para cuando Brook se reencuentre con la Boon. Pero me pareció interesante que no quiso decirlo. De Brook sabemos bastante poco. Sabemos que perteneció a un ejército en cierto reino, después se hizo pirata, pero hubiera estado muy bien que nos dieran aquí en este capítulo pues el nombre por lo menos del reino al que pertenecía. Y en la otra traducción en la que le preguntan de qué tribu proviene,
pues ahí sí tiene más lógica que conteste con una respuesta como la que dio, que es que procede de la tribu del blues, porque realmente no procede de ninguna tribu, es un humano. Y luego tenemos a Rodo disculpándose con Nami y con los Mugiwaras. Ya había dicho en capítulos pasados que Rodo pues iba a ser el payaso del arco de Elbaf. Lamentablemente me gustó mucho el personaje al principio, sobre todo cuando se ponía la máscara y actuaba de forma diferente a como lo hacía normalmente, como que la máscara y el báculo que tenía le daban cierta seguridad al actuar y al hablar, pero fue vencido muy rápidamente y encima de eso fue constantemente humillado. También me parece curioso que Rodo se disculpe tan rápido. Pensé que sería un personaje que seguiría buscando atrapar a los Mugiwaras durante todo el arco sin tener éxito. Digo esto porque cuando Rodo se enteró de que Hyrule se uniría a la flota de Luffy, pues lo tomó bastante mal, con un sentimiento de rechazo a los Mugiwaras por ser pequeños, y pensé que iba a ser un sentimiento bastante marcado de Rodo, pero pues en este capítulo ya se disculpa. No sabemos si es 100% honesto, podría Oda seguir con el plan que acabo de decir, pero pues aquí lo vemos disculpándose. Y también vemos lo mal que trata Gerd a Rodo, siendo que ella también tiene cierta fijación por los humanos. Ya la vimos en capítulos pasados actuando un poquito extraño y teniendo como hobby crear ropa para humanos. Por ahí yo señalé el hecho de que había una máquina de costura dentro de la habitación de Rodo, así que se me hizo un poco sospechoso, y también se me hizo un poco hipócrita de parte de Gerd tratar tan mal a Rodo cuando se parecen bastante en cuanto a su obsesión por los pequeños humanos. Y también se nos revela en este 1136 el amor que tiene Rodo por Gerd. Obviamente ella no le presta atención, y por parte de Rodo se nos da un nuevo dato: que todos los gigantes sueñan con convertirse en el dios del sol y gobernar el mundo, algo que nunca se nos había dicho, a pesar de que hemos tenido contacto con varios gigantes a través del Grand Line. Y tenemos un momento de Zoro bastante genial, donde le dice que si no fuera porque Usopp lo detuvo, pues le hubieran cortado la cabeza. Uno de esos momentos Zoros de intimidación hacia el enemigo. Y después de Rodo platicar acerca de que el dios del sol gobernaría el mundo entero, pues empieza una disputa entre gigantes en el bar acerca de que no se trata de ningún tipo de gobernante. Otros dicen que es el dios de la deliberación, el dios de la guerra, el dios de la risa, y parece un concepto de teléfono descompuesto dentro de la cultura de los gigantes. Y esto se debe a la escritura divina llamada Harley, que no nos muestran nada acerca de ella, si es un poneglyph, si es otro tipo de piedra, si es otro tipo de escritura. Y el mismo Yorul dice que es una escritura bastante antigua que tiene o que puede tener muchas interpretaciones. Sería interesante ver que se trata de otro poneglyph, en cuyo caso pues Robin es la indicada y está en el lugar y en el momento justo para poder descifrarlo. Y se nos presenta pues esta figura ya más detallada de Nika, una representación que probablemente sea la representación de Elbaf acerca de Nika. Lo vemos con una espada, pero de forma volteada a como lo conocemos o lo conocíamos hasta ahora, y deja de portar su lanza característica. Ahora tiene un escudo. El cabello ya no parece fuego, sino que es una especie como de nube, así que es una versión que es un poco diferente a la que conocíamos. Es interesante que no se parezca a la del Nika con lanza y cabello de fuego. Y Yorul nos sigue contando acerca de Nika y se pregunta si será un héroe o será un destructor, e insiste Oda otra vez con este concepto de la dualidad, de no saber si Nika va a ser el bueno o va a ser el malo, algo que ya habíamos visto con Vegapunk, que Vegapunk tampoco pudo determinar si la gente del gobierno eran realmente los malos, lo que me hace pensar que posiblemente Nika en alguna ocasión pudo haber sido causante de devastación y de destrucción, ya que hace 800 años parece que Nika peleó del lado del bien. Pero el asunto es que en este 1136 Yorul nos habla de que el mundo ha sido destruido 2 veces. Ya Vegapunk nos había dicho que el mundo había sufrido una inundación una vez, que fue hace 800 años, pero en este 1136 Yorul nos habla de que fue 2 veces destruido el mundo. Así que suponiendo que cada 800 años el mundo se destruya y vuelva a empezar otra vez, pues eso nos da como resultado que hace 1600 años aproximadamente Nika tuvo la ocasión de aparecer, y probablemente hace 1600 años aproximadamente pues jugó del lado de los malos, por así decirlo. Es toda una interpretación mía, por lo que la gente que sabe bien de este personaje pues comprende que podría ser tanto bueno como malo dependiendo de probablemente el azar. Y si hace 1600 años aproximadamente Nika, vamos a suponer, fue malo, y 800 años después Nika fue de los buenos encarnado en Joy Boy, pues hoy en día, ahora que está
Nika encarnado en Luffy, pues tocaría otra vez que fuese el malo, lo que nos abre una ventana bastante interesante para el personaje de Luffy, en la que Oda nos pueda mostrar un lado de Luffy que no conocíamos, un lado en el que probablemente Luffy se plantee hacer las cosas diferentes y para eso tenga que destruir, y nos sorprenda como público, porque obviamente es el protagonista, es el bueno, pero esta insistencia que tiene Oda de no asegurarnos que Nika es el bueno, pues es lo que hace que se abra esta oportunidad bastante jugosa en cuanto a guión para seguir explorando más el personaje de Luffy. Y también acerca de esta figura de Nika de Elbaf, pues tenemos su escudo, que nunca se le había visto con uno, pero ahora lo vemos, y tiene los 8 puntos representativos que simbolizan el sol. Lo hemos visto con la cruz de la religión en la que Kuma era sacerdote, y también la podemos ver en el centro del símbolo de los Kozukis en la tierra de Wano, y creo que hasta la hemos visto en Skypiea. Pero después de toda esta charla acerca de Nika de parte de Yorul, pues Luffy se desentiende de esta figura. Por ahí Luffy lo toma un poco con humor, como algo curioso simplemente, pero deja bastante claro que él no tiene nada que ver con eso. Ya había dicho antes Luffy que no tenía nada que ver con Nika, y es curioso como a pesar de que Oda metió el concepto del elegido en la historia con Luffy encarnando a Nika, a pesar de eso tenemos al protagonista, al mismo Luffy, diciendo que no quiere tener nada que ver con eso, que él es libre. A él no le importa ni le interesan las guerras mundiales, ni las profecías, ni nada de eso. Así que va a ser bastante interesante ver cómo va a participar Luffy en la guerra final. Si es que él no tiene ningún interés en ella, tendría que haber una motivación bastante grande para que Luffy participe. Y me recuerda bastante al episodio en Shabondi donde Luffy le explica a Rayleigh que él no quiere ser el gobernante de nada, sino que quiere ser el hombre más libre del mundo. Y también tenemos a Yorul hablando sobre Loki. En este capítulo, como dije, se presentan bastantes datos interesantes, en el que nos explica que tratando de convertirse en Nika, pues logró asesinar a su padre. Ya sabemos ahora que todos los gigantes sueñan con convertirse en Nika, Loki no es la excepción, y sabemos que fue asesinado el rey Harald en su mismo castillo. En capítulos anteriores vimos como el castillo lucía aún con las marcas de la guerra o de la pelea que había ocasionado Loki. Parece como si los gigantes de Elbaf no hubiesen querido mover nada de esa escena del crimen, con la intención, no sé, de recordar ese acontecimiento tan triste, pero el castillo sigue igual como cuando ocurrió ese incidente. Y también habla acerca de que cuando Loki nació, el caballo de la fortuna murió, y me llamó un poco la atención este caballo de la fortuna entre comillas. Obviamente como un presagio pues funciona bastante bien, porque si muere un caballo que representa la abundancia y la fortuna, la buena suerte, pues puede tomarse como una señal de que van a venir tiempos bastante duros, bastante complicados, que al final terminó siendo cierto, porque después de eso empezaron a ocurrir una serie de catástrofes en Elbaf. Y este caballo de la fortuna pues podría estar basado en Sleipnir, el caballo legendario de la mitología nórdica, que curiosamente fue un caballo que fue engendrado por el mismo Loki. Era un caballo de 8 patas con habilidades bastante sobrenaturales. Me hubiera gustado que nos mostraran cómo era el caballo de la fortuna del rey Harald, para ver si había una conexión visual con este caballo Sleipnir de la cultura nórdica. Y otro acontecimiento lamentable para los gigantes dentro de esta cadena de desastres que ocurrieron en Elbaf, pues fue la muerte de Yarul a manos de Big Mom, que esto ya lo vimos en el pasado de Big Mom. Y nos hablan acerca de que a los 10 años, siendo un niño apenas, pues descendió al mundo infernal, donde ningún animal le representó un problema, acabó con todos, y los animales que sobrevivieron pues se unieron a él, se volvieron sus amigos, sus mascotas, y seguramente estableció algún tipo de base o de casa. Eso no se nos explica, pero es lo más lógico pensar que se mantuvo en el mundo infernal durante toda su juventud, hasta que Shanks lo encadenó al Yggdrasil. Y nos hablan acerca de que pues era un pirómano que le gustaba mucho mandar a estas bestias a destruir otras aldeas, seguramente en el reino solar. Y nos muestran esta viñeta donde Loki se está riendo, y me gustó bastante porque así me lo imaginaba, esta pose de risa con la mano en la barriga y la otra en la frente. Pues era una que yo estaba esperando que hiciera Loki, solamente que yo pensé que la iba a hacer después de que lo liberaran. Seguramente la va a hacer, pero era algo que yo quería ver y pensé que tardaría mucho en verlo, y aquí ya la estamos viendo, porque es una pose pues exactamente igual a la que hace Luffy en su quinta marcha. Y eso es lo que quiero, que acabe ocurriendo una batalla entre Luffy y Loki, la batalla más ridícula que exista en el mundo de One Piece, y ver a los dos riendo de la misma forma pues sería algo increíble. Y cuando se nos habla acerca del asesinato del rey Harald en el castillo, pues vemos esta pequeña viñeta en la que
aparece el cuerpo del rey sosteniendo una espada, y es curioso porque parece que el rey está de pie pegado a la pared en una especie de vitrina o recargado en un espejo, pero es curioso porque pues el cuerpo está intacto, a pesar de que los vikingos en la cultura popular pues suelen incinerar a sus muertos. Me llamó la atención que el rey Harald pues siga intacto, no se le ve el rostro, no llegamos a ver mucho acerca de este cuerpo, y es como si lo tuvieran en exhibición, así que es bastante extraño. Sabemos que está dentro del castillo porque podemos ver bloques de piedra sobre el cuerpo del rey, y otra cosa que también es bastante extraña es una estática de Haki que aparece en la parte derecha por el hombro del rey Harald, y esto me hace pensar que esta imagen del rey Harald, del cuerpo del rey, pues es una reciente que está ocurriendo mientras estaba contando Jorul esta historia, porque los únicos que estaban en el castillo en este momento pues eran los caballeros sagrados, así que esta estática de Haki podría indicarnos que se estaban teletransportando a otro lugar, se estaban desinvocando de ahí para invocarse posteriormente donde se encuentra Loki, y como rastro de esta transportación o desinvocación pues vemos esos rayos ahí cerca del cuerpo del rey. También se nos habla un poco más acerca de por qué tiene una espada en la cabeza este legendario guerrero. Según lo cuenta pues fue atacado también por Loki, pero su casco lo salvó entre comillas porque la espada lo atravesó. Por ahí Luffy se sorprende que la espada pues le esté atravesando toda la cabeza. Yo había propuesto tres hipótesis para esto. La primera era que tenía una Akuma no Mi que le permitía pues tener cuerpos atravesados. La segunda era que su casco pues era de esta forma, tenía una espada ahí incrustada como un mero adorno, que en realidad la espada pues jamás le tocó el cuerpo a este guerrero, a Jorul. Y la tercera, y la que se me hacía pues más épica, más increíble, es que sí le había atravesado de hecho la cabeza y que no había muerto en el acto. Por ser los guerreros de Elba pues tan viriles y tan poderosos, ni siquiera una espada en la cabeza habría matado al gran y legendario Jorul, y pues creo que esta tercera hipótesis es la que va a resultar ser correcta. Y como había dicho, Shanks fue el responsable de capturarlo cuando estaba partiendo hacia el océano, hablando de Loki, y seguramente fue el que lo encadenó al Yggdrasil, por eso el resentimiento que tiene contra Shanks. No sabemos si esto fue antes o después de que lo condenaran a la ceguera, pero sería interesante ver cómo reaccionaría Loki al ver que frente a él está el gemelo de Shanks. Y luego se me contesta algo que ya había venido diciendo, el comportamiento extraño de Luffy, que no se debía a que Loki había poseído su cuerpo, sino que se debía a que como Luffy es muy malo mintiendo y guardando secretos, pues temía que le descubrieran el trato que había hecho con Loki. Obviamente Zoro se dio cuenta, no sabemos si Luffy le platicó a Zoro o si Zoro con su intuición de segundo al mando fue el que detectó que algo andaba mal, pero bueno, aquí se nos muestra que Zoro y Luffy ya están al tanto de todo esto. Me gusta otra vez cómo la dirección de la historia se enfoca en los dos primeros amigos, Luffy y Zoro, los primeros nakamas, y en el caso de que Luffy le haya contado ese secreto a Zoro, pues significa que es de su más cercana confianza, porque a ningún otro Mugiwara le vimos hablar acerca del trato con Loki más que a Zoro. Y me gustaría que Zoro pues tuviera más participación desde Egghead, que lo he visto bastante nefasto el personaje, no me ha gustado mucho, de hecho casi nada, las apariciones que ha tenido Zoro, y ni hablar de su evolución de personaje que ha sido casi nula, no hemos tenido desarrollo de este personaje, así que espero que esta interacción entre Luffy y Zoro pues detone en algo que lo haga crecer a Zoro más como personaje. Y también por ahí se une Nami, que los escuchó hablar y los va a acompañar pues como navegante en esta aventura de tres. Los primeros tres nakamas de East Blue, que fueron Luffy, Zoro y Nami, pues ahora se vuelven a reencontrar para otra aventura. Me parece bastante bien porque me da ese aire de los primeros capítulos de One Piece, aunque claro, ella va por el asunto de los tesoros. No sabemos si Nami sabe realmente el trato que tuvo con Loki, pero sí estoy seguro de que Zoro pues está al tanto de esto. Y luego Rodo los lleva en esta barca hacia el castillo para buscar las llaves para liberar a Loki. No pone ninguna resistencia, no les dice que podría ser peligroso, simplemente obedece. Y viene este momento gracioso en el que Nami hace a Rodo su esclavo y Zeus le aclara que él tiene el primer puesto, Sanji el segundo y Rodo el tercero, así que oficialmente los esclavos de Nami son estos tres. Y luego tenemos lo más interesante y lo más fuerte del capítulo, la aparición de los caballeros sagrados, y se nos revela la misión que tenían, que era la de invitar a Loki a formar parte precisamente de los caballeros sagrados. Y lo que pienso es que probablemente al ascender Garling al puesto de Gorosei,
pues dejó libre el puesto de capitán de los caballeros sagrados, así que seguramente el gemelo de Shanks ahora es el capitán, pero esto deja un espacio libre y por eso buscaban a Loki para que rellenara este hueco. Obviamente Loki lo rechaza porque él sorprendentemente es consciente de los Tenryubitos y de la basura que representan, así que no duda en rechazarlos, lo cual va sumando más puntos para que se convierta en uno de los personajes de mi top de personajes favoritos de One Piece, y lo que enriquece aún más el personaje de Loki porque ahora sabemos que está en contra de los Tenryubitos y pues eso genera carisma para el lector. También al tratar de averiguar más sobre Loki, porque parece que los caballeros sagrados llegaron a Elbaf sin mucha información, pues se revela que varios miembros de la inteligencia del gobierno fueron a Elbaf pero no lograron recaudar información porque aparecieron unos cuervos gigantes o un cuervo gigante. Y me llama la atención porque estos cuervos pues son parte importante de la cultura de los nórdicos y de su mitología. Al principio pensé que podría ser Mugen, el cuervo mascota de Rodo, pero creo que no le van a dar tanta importancia o protagonismo, así que me llama la atención este asunto del cuervo. Obviamente es gigante porque para los humanos ese cuervo es gigante, para los gigantes es un cuervo normal. Y nos presentan pues ya la altura de estos dos personajes, de estos dos caballeros. Una de ellas es Gunko, que la traducción de Gunko pues significa niño o niña militar. Hablaré un poco más detalladamente de su apariencia. Y pues el otro obviamente es un Garling, sin embargo no sabemos el nombre de este gemelo de Shanks. Y seguramente a pesar de que en este capítulo brilló más Gunko por su diligencia, por su estrictez y por su habilidad, pues creo que el gemelo de Shanks pues es evidentemente más poderoso que Gunko, solamente que en este capítulo él no brilló mucho. Oda está dejando lo bueno para el final. Y hablando de Gunko, pues me gustó bastante su diseño. Creo que es uno de mis diseños femeninos favoritos hasta ahora de One Piece. Lleva el pelo corto y claro. Uno de sus ojos es más oscuro o negro, como si fuese el de un robot. No sabemos si esto es por su fruta o si es alguna cosa genética o alguna especie de herida. No se nos muestra el rostro, hasta ahora tampoco nos ha querido revelar Oda el rostro de este personaje al 100%. Lleva una capucha como seguramente todos los caballeros sagrados y sus pies curiosamente parecen los de un robot porque parece que tienen pues articulaciones mecánicas. Y acerca de su apariencia en cuanto al gorro y el uniforme que porta, pues se trata de un Gakuran, que era un uniforme perteneciente al periodo Meiji de Japón. Su diseño estaba orientado hacia lo militar y este uniforme se utilizaba en Japón a principios del siglo XX, conformado por este saco de manga larga con botones y una gorra militar que hacía juego con el conjunto. Después los uniformes escolares japoneses pues fueron cambiando a lo que conocemos hoy en día, dejando a un lado el aspecto militar porque los tiempos pues ya no requerían de una formación o de una preparación militar en las escuelas, pero tras muchos años de haberse dejado de utilizar el Gakuran, pues se recupera para la cultura audiovisual japonesa. Se revaloriza este Gakuran, no para llevarse de manera oficial en las escuelas, sino como cosplays o como diseños de personajes. Y precisamente como diseño de personaje, pues muchos mangaka rescatan el uniforme Gakuran para muchas de sus series, de sus mangas, en donde se nos presenta pues este uniforme tanto para hombres como para mujeres, siendo que el Gakuran original pues solamente era para hombres y las mujeres portaban otro tipo de uniforme. Pues ahora la creatividad se ha tomado la libertad de también adecuar a las mujeres con este uniforme, y precisamente este es el caso de Gunko, el primer diseño de este tipo que tenemos en One Piece. Como dije, un diseño que me gusta bastante. Y acerca de su fruta, me recuerda mucho a la Gira Gira de Diamante, la fruta de la bandera, porque parece que puede crear de su manga o de cualquier parte de su cuerpo una tira larga y plana con una cabeza de flecha, que también me recuerda bastante a la flecha que utilizó Imu para atravesar el cuerpo de Sabo. Probablemente esto pueda ser en honor a los Goroseis o a Imu, aunque dudo que alguno de los caballeros de Dios esté enterada o enterado de la apariencia y de los ataques de Imu. Y luego tenemos el momento que para mí es el más interesante, el que más me llamó la atención, el de la muerte del lobo amigo de Loki, ya que Gunko asesina a este enorme lobo con esta habilidad que tiene, lo ahorca hasta la muerte al parecer, y aquí los caballeros de Dios tratan de chantajear a Loki para que se una a los mismos caballeros con la vida de su amigo lobo, lo cual me pareció bastante bajo de parte de estos tipos, pero bueno, son de lo más alto del gobierno, así que no se puede esperar otra cosa. Y a pesar de que Gunko pues es un personaje que me gusta bastante hasta el momento, lo poco que sé de ella, pues la muerte del lobo es algo que no le perdono. Y pues lo que más me llamó la atención fue la respuesta de Loki,
Él dice que podría hacer un trato con ellos para salvar a su amigo. Sin embargo, él acepta que la muerte es el destino que le tocó a ese lobo gigante y le desea que muera en paz. Todo esto con una mentalidad de guerrero, lo que nos habla de que a pesar de que son amigos, de que Loki tiene como amigos a todos estos animales, pues está lo suficientemente desvinculado de ellos y consciente de que pueden llegar a morir. Así que seguramente ya estaba preparado para la muerte de alguno de ellos, como en este capítulo 1136. Pero lo que más me gustó de esta parte fue lo que pasó posteriormente, y es que Loki dice que toda esa rabia y tristeza al estar experimentando la muerte, pues Loki la va a recibir, o sea, la va como a acumular para él y la usará para destruir al mundo cuando sea liberado, lo que nos habla de que quizás hubo otras muertes de otros amigos que también tomó de la misma manera. Si llegaban a morir o a ser asesinados, lo que él hacía era recoger de alguna forma la ira, el odio, la tristeza, la impotencia de la muerte e ir acumulando y acumulando hasta el punto de que explotara cuando lo liberaran. Un personaje con bastante odio y bastante rabia contenidos. Me parece muy interesante y bastante atractivo como personaje, y me pregunto cómo va a terminar este personaje. Yo espero sinceramente que no sea evangelizado, que en el futuro no diga, bueno, pues ahora voy a cambiar mi forma de pensar y voy a ayudar a las personas o algo así. Creo que personajes como Loki están destinados a la muerte y tendría que terminar muriendo el personaje. Creo que ese sería el mejor final para alguien como Loki. Y con todo esto Loki pues ha ascendido bastante en mi escala de personajes favoritos, algo que no creí que fuera a pasar por lo menos tan pronto. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado de este 1136, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el siguiente.